Sí, buenas tardes. Voy a comentar otra partida de peón aislado que ya la he efectuado hoy durante la clase, pero como no salió bien grabada por problemas técnicos, voy a volver a hacer el resumen de la misma que he efectuado en el día de hoy. La partida se trataba de una que han jugado en el año 1987 en campeonato de la URSS, viejo campeonato de la URSS, a Kopopdek, dos grandes maestros. Comienza con una defensa india de rey y el blanco elige la variante Semish con intención de sacar el alfil, dama de dos y enroque largo entre algunas de las ideas. Esa idea se puede jugar después de E5, D5, seguido de dama de 2. Pero el negro juega la otra ruptura posible, en donde una de las variantes posibles de parte del blanco es comer el peón de C5 a cambio de que el negro desarrolle algunas piezas y la teoría dice que hay compensación por el material. El blanco utiliza el concepto que ante desventaja en desarrollo y el rey en el medio prefiere cerrar la posición y el negro intenta abrirla, porque ya está enrocado en seguridad del rey y quiere abrir la columna D para justamente conseguir el rey adversario en el medio. No jugó dama de 2, sino que hizo caballo E2. El plan es jugar caballo G3 seguido de alfil E2 y enroque. Entonces el negro, ante esa jugada de parte del blanco, tomó, y el negro toma la decisión de tomar de peón C, no queriendo arriesgar, tomando D por el alfil en el aire y el rey que se encuentra en la misma columna. Toma de peón C, y esto ya relaciona el tema a la mayoría de peones que va a tener el negro en el flanco dama, 3-2, contra mayoría de peones en el centro del tablero. Eso puede mostrar con claridad la estrategia en el medio juego o en el final de la partida, porque quizás esa mayoría se encuentra difícil de avanzar. Vamos a ver a qué me refiero. El negro juega un movimiento raro de H5 para evitar caballo G3 por H4. Entonces el blanco va hacia el flanco dama para sacar el alfil y enrocar. Entonces el negro quiere abrir la posición con F5, pero el blanco rápidamente sale del sector central y vamos a ver qué hubiera ocurrido si no tomaba la precaución de tomar, es decir, hacer ahora, en vez de peón por peón, el movimiento enroque. Al movimiento enroque, el negro hubiera avanzado, se hubiera hecho muy fuerte en una casilla central que se trata de E5, donde va a bloquear el tablero y va a atacar luego de flanco con el avance de los peones, característico en muchas posiciones del ataque yugoslavo de la defensa india de rey. Eh, los más jóvenes googleen esta situación y fíjense a qué me refiero. Y entonces van a ver ejemplos como partidas de Gligoric, campeón yugoslavo de los años 50, y de Najdorf, jugador argentino, polaco, nacionalizado argentino, mejor jugador de Argentina en los años 60, 50 y 60. Bueno, todo esta, la India de Rey fue practicado posteriormente por grandes jugadores como Bobby Fischer, campeón del mundo, y Garry Kasparov. En la partida tomaron alfil por peón, el negro jugó enroque, y el blanco jugó enroque y el negro caballo de 7 para llevar dicho caballo al medio del tablero. Bueno, el blanco, no, previamente, al llegar a esta posición antes de caballo de 7, hizo dama E2, atacando la pieza en el aire, y ahora jugó caballo de 7 ya comunicando las torres. El blanco lo que hizo fue colocar la torre en la mirada de la dama, que retiró la misma. Ahora jugó caballo B3 con el concepto de terminar el desarrollo y en unir las torres también. Lo que pasa es que había algunas casillas débiles en la posición del adversario y la fórmula indica
cambia el alfil de casillas blancas cuando se trata de casillas de ese color débiles. Se ve con claridad que si el negro toma, el blanco ha de tomar y luego ha de colocar el caballo en E4. Pero no hizo eso el blanco, prefirió caballo B3, el negro quiso atender a su mayoría de peones, pero el blanco no se distrae y evita. Fíjense que la mayoría de peones no se puede poner en práctica o en juego aún. El negro utilizó esa casilla para el caballo, condiciona la jugada F4 con caballo G4 y si alfil por caballo, alfil por alfil atacando la dama y se termina cayendo el peón. Por lo tanto, el blanco hizo caballo A5. No hizo torre F7 el negro, trató de hacer jugadas útiles en el flanco rey, de modo tal de que si caballo por peón viene torre B8 seguido de torre por peón. Entonces el blanco primero movió el alfil para utilizar esta casilla y poder tomar con torre. Hasta ahora, si no la hacía y trataba de jugar lo mismo, le cambiaban y luego venía dama por alfil con jaque. Alfil 1, el negro sigue el plan de llevar el caballo y buscar atacar con peón G4, entonces hace dama D2, una jugada difícil, porque ahora si se distrae el negro le hacen caballo por peón, porque la dama lo que hizo fue defender de la contraamenaza. Entonces ahora el negro trajo la torre, el caballo quiso cambiar a la pieza muy bien situada y el negro llevó la torre. ¿Qué pasó? El blanco hace una jugada posicionalmente muy fácil de comprender. Quiere reemplazar al otro caballo y volver a utilizar esa casilla para emplazar el caballo allí. Pero se da cuenta el negro que al tomar ataca hacia la dama. Entonces tiene que retomar y tras todos los cambios, si toma de dama, por ejemplo, y se queda con la columna, el negro llega a lucharla con la dama protegiendo la misma. Cosa que, a ver en qué momento hizo. Me fijo en la partida porque la estoy pasando de memoria, a ver cómo fue exactamente el momento este. Torre E8, trajo la torre a la columna. Y entonces el negro, como no puede oponerse, va con la torre por tercera. El negro hace esto que pareciera comprometer su rey. Sin embargo, cuando toman y traen la torre, que parece que el blanco pasa las piezas hacia el rey abierto, las piezas han quedado en el aire. Entonces el negro ataca a las dos al unísono. Si torre F4, viene alfil H6 clavando a la torre. El blanco hace este contrajuego, si torre por alfil, alfil por alfil, siguió caballo de 4 mirando a la dama en el aire, pero el blanco tomó para tomar. Y miren la situación esta, si torre por dama, torre por dama. Si en tanto dama por torre para luego comer la dama, lo que pasa es alfil por dama con jaque. Entonces el negro retiró su dama y el negro la propia, buscando dama por alfil. Bueno, tras la simplificación de estas piezas, el negro ataca alfil y a peón. No al caballo porque aún está el alfil. El alfil se retira mirando esta pieza. El negro hace lo propio con la torre. La torre va a F4 para proteger el peón. El negro va a la torre de la séptima línea, amenazando alfil por peón, rey. Torre ataca caballo, caballo se retira, de modo tal que si hace esto, viene caballo C4 atacando torre y al peón base. Bueno, entonces el negro, ¿qué hizo allí? Después de todos estos juegos tácticos, recién ahí pone en juego la mayoría de peones del flanco de dama. Recién ahí, 25 jugadas después, 30 jugadas después, el negro se pone en marcha la mayoría. Para no perder este peón, el blanco defiende y ahí queda el peón pasado y apoyado. Recuerdo el concepto. Este puede ser por sí mismo una herramienta al coronar o distractora de piezas adversarias en afán de bloquearlo. Entonces, ¿qué terminó haciendo el blanco ahora? El blanco ahora, después de todas estas cuestiones tácticas,
A ver, la estoy pasando de vuelta de memoria, ataca al peón H y al peón, pero este avanzó y llevó finalmente el rey a E1, condicionando el avance del peón por la pérdida de la torre. El alfil atacó al caballo en el aire y acá vino el momento definitivo, definitorio de la partida. El caballo se retira para no perderlo, no puede avanzar el peón por la pérdida de la torre, hay debilidad táctica, 2-2 aquí, 1-1, 1-1. Debilidad táctica de la misma cantidad de casillas cercanas al rey, tantas veces atacada como defendida. ¿Cuál era el, el esquema de debilidad táctica? Cuando hay un 2-2, cuando hay un 1-1, antes de pensar en volver a atacarlo, probamos la ocupación de la debilidad táctica. Y también hay que considerar las piezas en el aire. Uniendo las dos situaciones, este jaque y alguna tercera cosa es necesario. Ataca a esta pieza y si toma la tercera cosa se le avanza el peón coronando, ya que la torre no tiene C4 por esta pieza. Bueno, ante el retroceso del caballo, este simplemente avanzó y no tiene más que sacrificar. Y el negro ganaría este final con pieza de ventaja. Bueno, muy interesante el tema del peón pasado. Recuérdenlo en sus partidas. Un saludo para todos. Buen fin de semana.